Unión Valenciana, yo no me puedo unir con Unión Valenciana cuando esa Unión Valenciana ha abrazado otra fe y está hoy por hoy en el Partido Popular engañándonos. Baltasar. Yo lo que, siguiendo a María Consuelo Reina, yo creo que es tristísimo que el valencianismo, los grupos políticos valencianistas no se unen. No solamente no se unen, sino que cada día están más enfrentados. Pienso que es, de alguna forma, cogiéndote las palabras textuales, por la miseria de los que se han puesto delante de los grupos políticos valencianistas, que a la primera de cambio, al primer coche oficial, al primer sueldo, al primer cargo, pues se han ido, ¿no? Yo creo que existe en el pueblo valenciano un gran sentimiento valencianista, muy grande, pero que no ha tenido la suerte de tener unos buenos líderes o un buen partido hasta el momento. Hasta el momento. No quiero desmerecer, Juan, tu labor. No te lo permito. Pero yo creo que hasta que no aparezca el buen líder y el buen grupo, pero gente que realmente sude y sienta la camiseta, no vamos a hacer nada. Estamos un poco esperando el mesías político bueno, yo perfectamente, entre comillas. No, me parece perfecto. Yo también espero que haya un mesías, ¿sabes? Que me saque a mí de este atolladero, de esta verdadera travesía, de este apostolado que me lleva ya casi 30 años sudando la camiseta como Dios manda. Yo, y sobre todo, no quiero hablar en clave personal, sino toda la gente que está en Coalición Valenciana, que lleva 25, 30 años en el Grup d'Acció, que se movilizó en el año 77, en el 78, que ganó la batalla de Valencia, que incorporó al estatuto la denominación de idioma valenciano, la Real Señera, el himno. Eso lo ganó el pueblo valenciano, mientras los representantes de la UCD estaban escondidos en las escaleras del Teatro Rialto y del Ateneo porque no eran capaces de salir a la calle. Y cuando se dieron cuenta de que éramos cientos de miles los que estábamos defendiendo lo nuestro y que habíamos ganado la batalla de Valencia en la calle, se pusieron al frente. Bueno, pues toda esa gente está hoy en Coalición Valenciana dispuesta a liderar ese gran movimiento que seguro que va a tener futuro. Porque en esta España de la confrontación, del enfrentamiento interterritorial, donde a los valencianos nos siguen tomando el pelo, 23 años, señores, llevan los andaluces con un AVE antes que nosotros, y somos el puerto natural de España, y ya han inaugurado su segunda línea de alta velocidad. El puerto le están practicando continuamente restricciones en inversiones. El déficit que tenemos en todos los aspectos es tremendo. Si no nos damos cuenta que necesitamos un partido para salvar nuestro futuro, nuestra identidad, el de nuestros hijos, no haremos nada. Y por eso te digo que va a llegar un momento, más pronto que tarde, en que la ciudadanía se dará cuenta de que votando a los partidos mayoritarios que hay en este momento no vamos a conseguir nada. Juan García Santandrau, presidente de Coalición Valenciana, muchas gracias por acompañarnos también esta noche. Tenemos que ir avanzando en los debates. No tenemos opción a... Es que estamos casi fuera de tiempo. Vale. Luego no digas que te censuro ni cosas de esas. Si tienes mucho interés, pues... Déjalo que me... Venga. No, que no solo en lo que podemos decir la derecha hay valencianismo. Creo que el Bloc tiene algo de valencianismo. Creo que la corriente hoy partido Esquerra y País de Izquierda Unida tiene algo de valencianismo también, aunque no coincide en todo, que la democracia es llegar a compromisos, es dialogar, es reunirse, no solo es una cuestión de confrontación. Creo que los valencianos somos culpables en parte por no ser suficientemente reivindicativos, por ser muy falleros y muy trabajadores y muy tal, pero no ser suficientemente reivindicativos, y desde luego que eres inteligente, que hablas muy bien, que tienes razón en más de un punto, pero que, por supuesto, el PP compró literalmente a la gente de Unión Valenciana, como el PSOE compró a muchos, y vino Diego López Garrido y el Manise le dijo, vamos a la Casa Común y Puente de Plata, que quería decir habrá preventa. Medio segundo, no te acepto que el Bloc sea un partido valencianista. Vamos a ver, el Bloc... No, yo lo pregunto, ¿eh? No, el Bloc cuando se presenta a las elecciones europeas se presenta con Convergencia y Unión. O sea, vamos a ver, la paternidad del Bloc es Convergencia y Unión.
Pero Convergencia y Unión. Y también con el bloque gallego. Lo ha dicho. Pero además, defiende la unidad lingüística con el catalán. Defiende la unidad política con los catalanes. Vamos a ver, hombre, es que esto es una realidad. El Bloc se presenta como una opción demócrata cristiana catalanista. Largo, sobre todo para el tiempo que tenemos. Yo simplemente le iba a decir, satisfecha, ¿no? Tu voluntad ha quedado satisfecha. Yo me he quedado con ganas de hablar de lo de la familia. Porque sí, hablaremos, pero nos quedan escasos 5 minutos. Tenemos que irnos a hacer todavía la compra, fíjense, para ver si es verdad que suben o no los precios, como dicen unos o como dicen unos o como dicen otros, pero simplemente le quería decir, señor Santandreu, que al menos en mensajes del 5868 ha despertado usted filias y fobias, lo cual es un buen indicativo para un político. Fantástico. Claro. Así que nada, hasta la próxima. Lo dicho, antes de terminar, vamos a ir de la mano de Rocío Peña a hacer la compra, a ver si hay muchos patriotas o antipatriotas, por eso de cómo marcha la economía, ¿no, María Consuelo? Rocío, buenas noches.